Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy estamos en el sexto domingo de Pascua y escuchemos atentamente la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en su honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios qué temibles son tus obras. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él. Con su poder gobierna eternamente. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo, el Señor, en vuestros corazones, dispuestos siempre para daros explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo, pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Os anunciamos con gran gozo y alegría la buena nueva de la salvación. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros dentro de poco. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
asomarnos hoy a estos textos de la Sagrada Escritura con un corazón humilde para pedirle a Dios que nos ilumine nuestra mente y también despeje nuestros pensamientos para nosotros entender verdaderamente el mensaje divino de la salvación. Hemos escuchado en la primera lectura cómo aquellos hombres que eran hombres de Dios hacían prodigios en Samaria. Este querido hermano Felipe era uno de los apóstoles. Entonces hacían tantos signos y prodigios, los paralíticos, los espíritus inmundos salían de los poseídos. La ciudad se llenó de alegría porque pasaban tantas cosas maravillosas en aquellos tiempos. Entonces Pedro y a Juan les avisaron y les enteraron de lo que pasaba en Samaria, y ellos bajaron hasta ahí para orar y para que recibieran el Espíritu Santo. Recordemos que nosotros estamos en la antesala de la preparación para la festividad o la solemnidad de Pentecostés. Entonces, así, con este cuadro, con este marco, vamos a ir caminando por la reflexión de esta dominica. El salmo, un salmo bellísimo, como todos los salmos, es: aclamad al Señor tierra entera. Es un salmo precioso que hemos escuchado también para que cada uno de ustedes lo vaya degustando, lo vaya desgajando y vayan sacando el mayor provecho de él. La lectura del apóstol San Pedro es que nos dice: glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una buena razón de vuestra esperanza. Entonces es muy importante que nosotros vayamos viviendo conforme y de acuerdo al tiempo, tanto litúrgico como a los signos de estos tiempos que se nos presentan. Siempre me gusta recordar que, como cada domingo, no estamos reunidos con la comunidad ni con el pueblo, pero esto no quiere decir que estamos lejos de nuestra comunidad. Los abrazamos aún más fraternalmente y estamos siempre cerca de ustedes para cuidar de nuestros rebaños, a pesar de que nuestras iglesias aún siguen cerradas. Algunas se están abriendo paulatinamente y con ciertas medidas de seguridad, pero aquí a nosotros, pues por causas desconocidas, todavía seguimos a la espera, y más vale esperar. Hay que tener paciencia. La moral no está de moda en nuestros días. Todo mundo sabe perfectamente lo que ha de hacer en cada momento y nadie soporta que le impongan normas o obligaciones. Desgraciadamente, hay muchos que siguen viendo la fe cristiana como una colección de normas y mandamientos, de obligaciones que hay que cumplir escrupulosamente. Esa sería la condición para obtener la salvación. El que cumple las normas, muchas de ellas de tipo ritual, como ir a misa todos los domingos, confesarse una vez al año, etc., o de cumplimiento externo, como casarse por la iglesia, se garantiza la salvación. Quizá por eso hay muchos cristianos que terminan yendo a misa con el tiempo justo, se quedan en el fondo sin participar demasiado, y como ya están cerca de la puerta, se van en cuanto el sacerdote da la bendición, o incluso antes. A veces es un cristianismo muy por encima de las escamas del pescado.
o por encima de la roca que está en el río, y si tú la llegas a partir, abrirás la roca y la encontrarás completamente cerca, porque esa roca no le puede entrar el agua, y mucho menos a un pescado con escamas, por todo se le resbala también. Y así nos pasa a muchos cristianos. Y prácticamente el consejo y concepto del Evangelio es hacer vida el Evangelio en nuestras vidas. Por eso hoy Jesús, en el Evangelio de hoy, plantea la cuestión exactamente del modo contrario. La obligación de los mandamientos como tal no tiene ningún sentido si no se entiende en el contexto de una relación personal con el mismo Jesús. Si me amáis, cumpliré los mandamientos. No se trata, pues, de cumplir los mandamientos de una forma automática. El paso primero es encontrarse con Jesús, es descubrir quién es y qué significa en nuestra vida. De esa relación personal surge el amor y el seguimiento. Los mandamientos son una consecuencia y pura consecuencia de esa vida de seguimiento, pero primero es el amor. Y en ningún caso se puede imponer como obligación. Es que los que siguen a Jesús y le aman entenderán como una mera obligación la invitación de la iglesia a reunirse una vez a la semana para escuchar juntos la palabra y compartir el pan y el vino en la mesa de la Eucaristía. Más que una obligación, es un gozo y un derecho, el de reunirme con mis hermanos. Y hermanas, y juntos para dar gracias a Dios por todo lo que nos regala. Ser cristiano es formar parte de la Iglesia Católica, no es cumplir normas y mandamientos de forma automática. Ser cristiano implica más que eso. Es formar parte de una familia que se extiende más allá de la sangre y de la cultura, que se viene de siglos. Es haber escuchado la predicación de Felipe y de haber recibido el Espíritu Santo de los apóstoles. Ser cristiano es hacer de Jesús el centro de mi vida y amarle y amar a mis hermanos con la fuerza de su ejemplo y de su Espíritu. Este domingo hay que mirar a Jesús, hacerle presente en nuestro interior y mirarle a los ojos. Él es la única razón que tenemos para seguir confesándonos cristianos auténticos, católicos, para cumplir con lo que nos pide el Evangelio y la Iglesia. Para la reflexión, ¿alguna vez amar a un hermano o hermana en una situación concreta me ha llevado a quebrantar una norma de la Iglesia? ¿Por qué? ¿Qué es más importante, amar y cumplir los mandamientos? ¿No será que los mandamientos son casi siempre expresión concreta de ese amar que debe caracterizar mi vida como cristiano? Bien, mis queridos amigos y hermanas, los dejo con estas preguntas para la reflexión y nos escuchamos en el segundo audio, pues es Dominica, preparación para Pentecostés. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.